Así es, Shirley Radio. Con Shirley Barnaghi. Recientemente se anunció la reactivación de la refinería El Palito y sobre este tema, sobre todo la incidencia en la distribución de combustible a nivel nacional, quiero conversar con Andrés Rojas, periodista especialista en petróleo. Buenos días y bienvenido, Andrés. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Buen día para ti, Shirley, para tus oyentes y tu equipo de producción. Por favor. Bueno, la reactivación del Palito, ¿no? ¿Hasta qué punto esta reactivación incide en la distribución y sobre todo en qué parte o a qué parte del país con relación a lo que ha venido pasando estas últimas semanas, que ha sido de alguna manera quejas que se han registrado incluso a través de las redes sociales y en la calle, donde se ha visto colas para poder surtir de gasolina, ¿no? ¿Hasta qué punto pues esta situación es producto de que esta refinería estaba parada por algún tiempo? Mira, Shirley, digamos, el sistema de inestabilidad de las refinerías ya tenemos 10 años, sobre todo, más de 10 años, sobre todo después que hubo la explosión en Amoay. Aquí, y de acuerdo a la propia data de PDVSA, hasta el año 2016, porque no hay data oficial, que es parte del problema, desde hace más de 5 años, principalmente viene del complejo de refinación de Paraguaná, principalmente Amoay, Cardón y El Palito. Hasta ahora lo único que oficial que uno tiene es lo que dijo el ministro del Petróleo en el recorrido que hizo el domingo por las 3 refinerías, donde utilizó el término estabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, los niveles de producción siguen siendo muy bajos. El Palito suple parcialmente, no es que no hay producción, suple parcialmente parte de la demanda. Y fíjate que ahorita que estaba viendo el informe de la OPEP, que usualmente desde el punto de vista noticioso o para los expertos siempre nos centramos en cuánto es la producción. Cuando uno ve en las cifras de demanda, indica que los 3 principales países de América Latina que están repuntando las demandas de combustible son Brasil, Argentina y Venezuela. Yo creo que eso los venezolanos lo vemos visiblemente. Hay que ver, esto no es el mismo nivel de circulación de vehículos que teníamos hace 5 años atrás, aún cuando se ha detenido por todas las limitaciones que hay en todo lo que tiene que ver con el ensamblaje de vehículos. No hay una renovación, vemos más vehículos, más automotores circulando por las calles, por las autopistas, y eso ha repuntado la demanda. Insisto, no en los niveles que teníamos hace 10 años, pero el nivel de producción se genera un déficit. Cada vez que hay un problema en las refinerías, sobre todo en Amoay y Cardón, en el complejo de refinación, eso tiene una incidencia en el resto del país. Sí. Y todavía hay aspectos, de acuerdo a lo que dicen fuentes oficiales, se insiste en la estabilidad por parte de PDVSA, pero todas las fuentes que, no solamente yo, todos los que hacemos vida en el monitoreo del sector de los hidrocarburos, apuntan a que todavía hay unas fallas que no se han corregido en el caso de Cardón y de Amoay. Y entonces el Palito viene a suplir parte de esa demanda. Cuando empieza la producción, principalmente lo que se atiende es tratar de solventar la demanda de región capital, es decir, la ciudad de Caracas. Sí, ahora, en este momento, ¿no? Con la estabilidad que entiendo, pues ha dicho el gobierno que hay pues en las distintas refinerías, la pregunta es si está ya también estable el mercado para surtir gasolina. Porque en días recientes se registraron colas, ¿no? Entonces la pregunta es si con esta reactivación de la refinería de Palito y el recorrido pues que se hizo, hay la cantidad suficiente para surtir de combustible al territorio nacional. Mira, no, lamentablemente no es así. Es quizás a lo mejor en el caso de la ciudad de Caracas, donde fue complicado el fin de semana, veamos una normalidad y solamente las filas estén en las estaciones de servicio subsidiadas. Por cierto, tomando en cuenta que el número de estaciones, hay un plan para ir reduciendo ese subsidio. En el caso de la región capital, no es el mismo número que teníamos cuando comenzó el nuevo esquema, del doble esquema entre venta subsidiada y venta con referencia internacional de 50 céntimos de litro, y luego tú tienes zonas en el país que no solamente tiene que ver con vehículos, también yo estuve en Morrocoy el fin de semana y, por ejemplo, el surtido de gasolina en Chichiriviche no existe. Entonces tienes a los peñeros que tienen que ir a Tucacas,
y se generan las mismas, unas colas de embarcaciones impresionantes. Entonces tienes algunos focos en los cuales puede ser que tengamos estabilidad en el problema, pero no estabilidad en la solución. Sí. Entonces esa es parte de las circunstancias. Igual que, es decir, por ejemplo, fíjate que cuando uno compara cómo está el surtido en el estado de Aragua o en el estado de Carabobo, no es igual. Es decir, hay una prioridad, y es lo que nos señalan las fuentes, en lo que tiene que ver con la atención en las estaciones de servicio de esa región con respecto a lo que es en el caso de Carabobo. Sí, bueno, también ocurre, Andrés, que cuando, por ejemplo, se hace la declaración que hizo Víctor Clark, bueno, eso también hace que otras personas que incluso no tienen, o regiones que no tienen problema en el suministro suministro del combustible y la distribución, bueno, entonces acudan en mayor medida a las gasolineras para surtir, y también por eso se genera cola. Es decir, creo que es importante, el tema de la transparencia y la información, ¿no? Para que esas cosas no ocurran, porque hay de todo en el mercado. Fíjate que mencionas una declaración que da el gobernador del Falcón, Víctor Clark, que es oficialista, en las distintas declaraciones que hay, no solamente de personas vinculadas con la actividad de las refinerías en Cardón y Amuay, sino también de los gremios empresariales y comerciales que hacen vida en el estado Falcón. Uno de los aspectos que te señalaban era hace como un par de meses que el problema del combustible no lo tenían. Y en este caso llama la atención del gobernador. Por cierto, después de esa declaración no ha vuelto a decir nada, y la última vez que se le vio fue en el recorrido por Cardón que hizo el ministro Tellechea. Entonces, en ese sentido, tú ves ahí que sí persiste una falla que no ha sido corregida. Él en esa declaración habló de 3 meses. Entonces, claro, fue parte de lo que disparó indiscutablemente los temores, porque sí lo está diciendo alguien del oficialismo. Y hay un elemento adicional, decirle, a propósito ahorita que estuvo el presidente de Irán, es que, digamos, desde el año 2020 se mantienen en el suministro dentro de esa operación de canje que tiene PDVSA con Irán, de entrega de crudo, pero también de condensados que son utilizados para los procesos de refinación. Es que esos surtidos, digamos, se están haciendo, pero no tienen la permanencia que tenían antes de las sanciones. Y esto lo quiero atar con lo siguiente. Cuando no existían las sanciones en el 2019, ¿por qué se ocultaba el suministro de gasolina? Que había focos de problemas, pero no tan graves como los que hemos tenido en estos últimos 4 años. Y es porque PDVSA se apoyaba en Citgo. Al no poderse hacer eso, a PDVSA se le complica enormemente cualquier tipo de transacción. No es lo mismo, hay que ver el mapa, pues vean el mapa, dónde está Estados Unidos, dónde está Venezuela, dónde están las refinerías de Citgo, dónde está Irán, para darse cuenta que hay una logística de transporte que a PDVSA se le hace complicado. Desconocemos si ese tema pues se abordó en las reuniones que hubo con la presencia del mandatario iraní, pero en todo caso es un elemento que ha agravado. Entonces, mientras esos problemas no se solventen, el tema de las refinerías en Venezuela va a tener altos y bajos, es decir, va a depender de que lleguen los suministros, requieren unas sumas de inversión que no se han podido concretar. El Ejecutivo Nacional ha hecho algunos esfuerzos para tratar de utilizar el sector privado, para tratar de hacer alianzas con internacionales, pero son insuficientes por múltiples razones, unas propias y otras vinculadas con las disposiciones internacionales. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Hasta qué punto la situación, tiene una correlación directa con las sanciones, ¿no? Y también de qué manera pues Irán, en vista incluso de la visita del presidente de Irán a Venezuela, pudiese ayudar a que estas refinerías se reactiven en su totalidad? Mira, hubo en el momento en que el ministro del Petróleo era Tarek El Aissami, se firmó un memorándum de entendimiento. Te estoy hablando hace como más de un año, 2 años, y ese memorándum de entendimiento estaba justamente orientado a buscar qué mecanismos podían darse de inversión. En las declaraciones que se han dado, yo las desconozco, digamos, los detalles. Se hablan de inversiones por el orden de 10.000 millones, se habla incluso hasta de 20.000 millones de dólares, y se habla del sector energético, que obviamente
el petrolero. Entonces, en ese sentido, habría que ver. Ahora, lo que pasa es que aquí hay unos temas, digamos, vinculados con aspectos legales, es decir, el tema de la refinería. Se va a permitir que transnacionales entren, que privados entren. Está la oferta que llegó a hacer en su momento la Cámara Petrolera de Venezuela, capítulo Zulia, cuando estaba César David Parra, que implicaba pues la instalación de refinerías por parte del sector privado. Está el tema de poderse importar oficialmente gasolina desde Colombia, porque ese es otro punto, Shirley, creo que lo he conversado contigo en otras oportunidades. Hay una ONG que yo invito a cualquier ciudadano que se meta en su página web, que se llama Crudo Transparente, en Colombia, de jóvenes profesionales muy calificados, que lleva un monitoreo de cómo se da el contrabando, y todavía hay focos de contrabando, es decir, se ha invertido el contrabando de Colombia hacia Venezuela, y entonces tú ves, por ejemplo, en los departamentos de La Guajira, el Cesar o el norte de Santander, donde el consumo de combustible en esas regiones se ha intensificado, y básicamente tiene que ver con una acción de los pimpineros hacia el norte, hacia el estado Táchira o hacia el estado Zulia. Bueno, yo te agradezco mucho, Andrés, este recuento que me has hecho con respecto a cómo incide la reactivación de la refinería de Palito en lo que es la distribución de combustible a nivel nacional. En algunos estados, pues, el problema ya está medianamente resuelto, en otros, pues, persiste el problema, pero bueno, definitivamente abona o suma, ¿no?, a combatir el problema el hecho que se haya reactivado el Palito, y como ha dicho el ministro y presidente de PDVSA, bueno, habló de estabilidad en las 3 refinerías, al menos en las que se visitó. Te agradezco mucho, Andrés. No, gracias a ti, Por favor, periodista especialista en petróleo. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.